tardes, señor presidente de la Honorable Cámara de Representantes. Bienvenido, señor ministro de Minas, doctor Amílcar Acosta Medina. Señora superintendente de Servicios Públicos, doctora Patricia Duque. Doctora Ana María Silva, Contralora Delegada para Minas y Energía. Doctor Abelardo de la Espriella. Señores directores de la CREC, de la UCME, del IPSE, que nos acompañan. Señores usuarios del servicio de energía en la costa Caribe, Gilmer Arias y Julián Grisales, que nos acompañan. Señores representantes a la Cámara, señoras y señores, colombianos todos. Así como la señora Loli Leal Fuentes, a quien ustedes acaban de ver en este video, cientos de miles de casos de atropellos e injusticias, los que Electricaribe ha infringido a sus usuarios a lo largo de tantos años. Más de 800.000 quejas en menos de 3 años, facturación con precios por encima de grandes urbes como Madrid, por ejemplo, tener uno de los kilovatios hora más costosos del continente, ser una multinacional extranjera sin sentido de pertenencia por la región donde trabaja. Ya son años y años de mala prestación de un servicio público y la paciencia de los habitantes de la costa Caribe colombiana ha llegado a su fin. De nada han valido los muertos, los desahuciados, aquellos que han visto concluir su sueño de progresar, de tener su negocio propio, los estafados. De nada ha servido todo esto que mencionamos. Y todo porque los ojos de esta empresa han estado cerrados, sus oídos sordos, como hoy, señor ministro, que una vez más desatienden nuestro llamado, y su corazón frío ante las peticiones, quejas y reclamos que la población de la costa atlántica colombiana ha presentado. Este debate que he citado desde noviembre del año anterior, por el clamor ciudadano de mis conciudadanos del Caribe colombiano, se plantea un propósito fundamental: llevarnos hoy una solución puntual y efectiva que resuelva esa angustia permanente que se vive en mi Valledupar, en mi Cesar, en mi costa Caribe. En los años 90, los países redefinieron el papel del Estado con respecto a la prestación de los servicios públicos. Los monopolios estatales vinieron a ser reemplazados por privados en un ambiente de libre competencia, y este conservó la inspección, control y vigilancia, además de la regulación de los mismos a través del Ejecutivo, tal como lo señala el artículo 370 de nuestra Constitución. La Constitución Política del 91 reconoce en sus artículos 365, 366 un modelo económico social en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Por ello, está previsto en el régimen económico y de la hacienda pública, respetando los principios de solidaridad y cohesión social y satisfacción del interés general. Además, en un hecho sin precedentes, garantiza unos derechos y unos deberes que asisten a los usuarios, como reza en el artículo 369 de la Constitución Política, que vinieron a ser desarrollados luego por la Ley 142 del año 94. Yo quiero hacer recordar unos antecedentes de la evolución del sector de la energía de manera rápida,
e inicio diciendo que en el siglo XIX se inicia la prestación del servicio de energía eléctrica a través de la iniciativa de los particulares, quienes construyeron las primeras empresas que generaban y contribuían y vendían la electricidad. Del año 36 al 38, a través de una reforma constitucional, se expropiaron o adquirieron las empresas privadas de servicios públicos debido a que éstas no realizaron las inversiones suficientes y necesarias para hacer ampliaciones requeridas en el sector. Escúchenme bien, año 36 y 38 se tomó esa decisión. En el año 46 se creó el Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico Electroaguas, que en el 68 se convirtió luego en el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, ICEL, con el fin de impulsar la electrificación en el país. En el año 50 se empezó a hablar de la interconexión de los sistemas regionales, idea que solo se materializó con la concreción de interconexión, con la creación de Interconexión Eléctrica S.A./ISA en el año 67. Luego del 60 al 70 hubo el financiamiento de los proyectos eléctricos a cargo de varias empresas, todas eran públicas. Ello generó un proceso de endeudamiento en el sector energético a partir de créditos hechos con la banca multilateral, que se complica con la ineficiencia administrativa en su momento, la ineficiencia operativa y financiera, el clientelismo y la corrupción. En el año 80, empresas integradas verticalmente que generaban, transportaban, distribuían y comercializaban la energía eléctrica hacían presencia. En los 90 mejora la cobertura. El 78% de la población contaba con el servicio de energía eléctrica, sin embargo, el sector de energía estaba en bancarrota, con un acentuado déficit fiscal. Era el responsable del 30% de la deuda externa del país y el 33% del déficit del sector público no financiero. El esfuerzo estatal no era suficiente, no era eficiente, no era real y se esperaba que en cualquier momento el sector colapsara. En el 91, todos lo recordamos, se produjo el famoso apagón como detonante de esta crisis, que se convirtió en un catalizador para que definitivamente se produjeran cambios profundos en el sector de la energía en nuestro país. Por eso la reforma que se produjo en los años 90 buscó que el Estado dejara de ostentar las tres condiciones con las que operaba el sector en esa época. Ellas eran el Estado empresario, el Estado que establecía las políticas del sector y el Estado que regulaba el sector. En consecuencia fue expedida la Constitución del año 91, que, como se mencionó anteriormente, buscó darle nuevas herramientas al Estado a partir de la apertura de nuevos horizontes mixtos, rompiendo el concepto tradicional de los servicios públicos que deberían ser únicamente estatales. Y ahora podían entrar operadores privados a reforzar este sector. El sector entonces de la energía eléctrica en la costa caribe colombiana, y entonces viene lo fuerte de este debate. La reciente evolución del sector de energía eléctrica en el Caribe colombiano estuvo enmarcada por 3 documentos COMPES. El primero, 2950, de septiembre del año 97, que dictó orientaciones de política para consolidar el esquema de reestructuración, adoptando al sector eléctrico. El COMPES 3013, que usted muy bien recuerda, señor ministro, de julio del año 98, si no estoy mal, ya estaba usted en funciones congresionales, donde se resumieron aspectos más relevantes de la reestructuración y capitalización de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca.
y luego el COMPES 3122 de junio del año 2001, que contiene la estrategia de la Nación para fortalecer la distribución de energía en 13 departamentos, cuyo diseño y adopción generó con el fin de mejorar la calidad y oportunidad del servicio en la costa atlántica colombiana. Se contempló como componente básico la desintegración vertical de la compañía estatal Corelca, Corporación Eléctrica de la Costa S.A., encargada de la generación y el transporte de la energía en la región, a partir de su división en dos empresas, la generadora Gendelca y la transportadora Transelca, ambas de propiedad pública. Por iniciativa del Estado, se da la unión de las empresas distribuidoras para formar dos compañías. Electrocosta, con sede en Cartagena, que pasaría a distribuir y comercializar energía en Bolívar, Córdoba y Sucre, y Electricaribe, con sede en Barranquilla, que lo haría en Atlántico, Cesar, Guajira y Magdalena. Estos vinieron a existir solo con la capitalización de los privados. La capitalización con inversión privada para las empresas en situación deficitaria se concretó inicialmente en agosto del año 98 con la inversión de $800 millones hecha por parte del consorcio venezolano-estadounidense HIEDC Holding Limitada, conformado por las empresas Reliant Energy International y Electrificadora de Caracas. Ahora viene la entrada de gas natural Fenosa a este mercado. En el año 2000, Unión Fenosa adquirió el 70.3% de Electrocosta y el 69.2% de Electricaribe por $400 millones. Óiganme bien, la mitad del precio que habían pagado los primeros inversores. Tras la recapitalización y los movimientos accionarios, Unión Fenosa consiguió elevar su participación en las empresas y en la actualidad posee el 71.6% de Electricaribe y el 71.0% de Electrocosta, mientras que el resto de las acciones pertenecen al Estado, particularmente a los departamentos. En el año 2003, Unión Fenosa creó la empresa Energía Social de la Costa, con una participación accionaria del 56% correspondiente a Electricaribe y un 44% a Electrocosta, dedicada exclusivamente a la comercialización de electricidad en los barrios subnormales, dándole vida de esta manera a un holding empresarial. Año 2005, fundó Energía Empresarial de la Costa, una empresa comercializadora especializada en el mercado no regulado, donde se vende energía en grandes cantidades a consumidores como industrias y comercio, y cuyo accionista es Unión Fenosa. Hoy nos encontramos que la multinacional Gas Natural Fenosa ha buscado manejar de manera arbitraria, como lo hemos podido evidenciar, el mercado de la energía en Colombia, incluso pasando dinero de un bolsillo a otro, de una empresa a otra. En la actualidad, el sector eléctrico de la costa Caribe se concentra de la siguiente manera. Electricaribe atiende 1.732.277 suscriptores, que representan el 18% del número de suscriptores del nivel nacional, de los cuales el 94.8% corresponde al sector residencial, y aquí está lo delicado de todo este asunto, y apenas el 5.71% de los sectores industrial, comercial, oficial y otros. La cobertura del servicio de electricidad en el sector residencial en la región Caribe se estima que es del 87%, incluido el sector urbano y el rural. En la actualidad,
el servicio de energía eléctrica prestado por Electricaribe y por Energía Social tienen incidencia directa en la calidad de vida de más de 10 millones de habitantes de nuestro Caribe colombiano, que representan nada más y nada menos, señora superintendente, que el 21.4% de la población colombiana. Nada despreciable esta cifra. Hay zonas de difícil gestión. Electricaribe a diciembre del 2011 certificó atención de 149 zonas de difícil gestión, 118 áreas rurales de menor desarrollo, que por su parte el número de suscriptores industriales atendidos certificados a diciembre del 2011 fue apenas de 2.115. Zonas no interconectadas, según la CREC, en la zona Caribe existen zonas no interconectadas en los archipiélagos de Islas del Rosario y San Bernardo, las rancherías, algunas rancherías de La Guajira, Doctor de Luque y el sur de Bolívar. Zonas especiales para el mes de julio del 2013, conforme a la respuesta dada por la Comisión de Regulación y Energía y Gas, la proposición 093 del 2012 de Cámara y la información consignada en el SUI, en la región Caribe existen 4.663 zonas especiales que agrupan 382.057 familias. Si calculáramos que cada núcleo está conformado por un promedio de 6 personas, como sucede en las familias colombianas y en las familias de la costa Caribe, estaríamos hablando de más de 2.500.000. Ahora bien, el estado de necesidad de la infraestructura de energía eléctrica en la costa Caribe. Según el documento Servicio de Energía Eléctrica en la región Caribe, la estrategia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la infraestructura eléctrica de Electricaribe S.A. en la mayoría de los departamentos atendidos presenta serias deficiencias en baja, media y media tensión, baja confiabilidad y deficiente calidad en la potencia. La región Caribe posee una capacidad instalada de generación de electricidad de 2.161 megavatios, pero apenas una demanda de 1.670 megavatios. Es decir, consume menos de lo que produce. La estructura sectorial del consumo de electricidad en el sector costa atlántica, descontando las pérdidas técnicas de energía, que es del 30%, se tiene que el sector residencial consume el 55% de la energía eléctrica, le siguen en orden de importancia el sector industrial con el 18%, el comercial con el 14% y el oficial con el 9%. El alumbrado público y otros apenas concentran el 4% y el 1% respectivamente, según la fuente que tuvimos de la Unidad de Planeación Minero-Energética UPME. Si bien estas pérdidas técnicas de energía son elevadas en la costa Caribe colombiana, estas no pueden endilgarse a los usuarios en su totalidad, señores superintendencia, puesto que la obsoleta infraestructura también influye, y eso es fácilmente demostrable. Mucho menos puede tenerse como una causal para las empresas que distribuyen y comercializan la electricidad preste un mal servicio, contrario a la finalidad del Estado social de derecho, que no es otra cosa que eficiencia y universalidad. En la actualidad, Electricaribe cuenta con la infraestructura eléctrica de aproximadamente 70.800 transformadores de distribución. En el 2007, Electricaribe figura como el primer propietario de líneas de transmisión en el país, con 1.417.2 kilómetros, que constituyen el 14.2% del total nacional. Apenas comparable, y ni siquiera comparable con Codensa,
que posee 977 kilómetros de líneas de transmisión, un 9.8 del total nacional, y EPM, que cuenta con 832 kilómetros, un 8.4 de ese gran total. Estos datos demuestran el monstruo que se convirtió la filial de Unión Fenosa y que en consecuencia la gran necesidad para ejercer su control resulta siendo imperativa. Ejercer la inspección, la vigilancia, la regulación estricta que merece, pues el riesgo de que esta situación salga de las manos por cuenta de una posición dominante en un mayor grado, como hoy efectivamente se materializa. Los problemas de la prestación del servicio de energía en la costa Caribe podríamos describirlos como una enfermedad que nos llegó a los caribeños. Don honorable representante, le informo al presidente que quedan 2 minutos para que se declare la sesión permanente. Doctor Juan Manuel, usted ha hablado por 24 minutos seguidos. Yo voy primero a preguntarle a la plenaria a través del señor secretario si quieren que se decrete la sesión permanente. Así lo quiere, señor presidente. En segundo, tiene usted, doctor Juan Manuel, 6 minutos para que concrete y redondee las ideas propuestas como citante al presente debate. Bien, pueda continuar con el uso de la palabra. Le pido paciencia, consideración, señor presidente, porque somos más de 10 millones de habitantes los que estamos en estas circunstancias, y quiero aclarar que es primera vez que en plenaria de Cámara se trae esta discusión. Yo quiero resumir esa enfermedad de la que le hablaba. Es una enfermedad que ha terminado acabando con el progreso y con el desarrollo de los ciudadanos del Caribe. Una enfermedad que se traduce en ineficiencia, en abusos, en atropellos por parte de Unión Fenosa, hoy Gas Natural Fenosa. Esta estrategia de Unión Fenosa, que muestra ser una multinacional con el propósito de recuperar su inversión, ha aplicado desde el principio una agresiva política de mano dura en el cobro, que se concreta en sacar el máximo provecho en cada una de las partes de la cadena de gestión del servicio eléctrico. Para ello ha recurrido a la subida de tarifas, la reposición de contadores o medidores de manera arbitraria, los abusos y los recortes y la reconexión de la energía, la sobrefacturación, las sanciones económicas, los racionamientos encubiertos y la desatención en las zonas rurales. Hay temas que resultan siendo preocupantes y son algunas de las acciones constituyendo estas en una clara arbitrariedad que han sido respaldadas jurídicamente por actos administrativos que se convalidan en esa actitud, que aunque amparadas en el principio de legalidad, no promueve el logro de la justicia social. Electricaribe siempre ha justificado la falta del servicio de calidad y su difícil situación financiera acudiendo a la cultura del no pago. Tienen la costumbre de tratarnos de ladrones y de generalizar esa acusación temeraria. Aduce que esta es la conducta de nuestros conciudadanos en el Caribe. Que la compañía no recaude conforme a sus proyecciones se debe a la mala calidad del servicio y a los incrementos en las tarifas que, por ejemplo, estas pasaron en un valor de 92 pesos kilovatio hora en el 99 a 173 kilovatio hora en el 2005, significando un aumento del 51%. ¿Qué consideraciones se puede tener con la población con este tipo de actitud? Esto se puede calificar apenas como abusivo. Ahora, según el boletín tarifario expedido por la misma Superintendencia de Servicios Públicos en enero del 2013, en un ranking de 42 empresas comercializadoras, Electricaribe, de acuerdo a sus tarifas, aparece clasificando de la siguiente manera: estrato 1 en el 4.º puesto,
181 pesos, valor kilovatio hora. Estrato 2, cuarto puesto, 229.56 kilovatio hora. Estrato 3, segundo puesto, 390. Estrato 4, primer puesto, 459. Estrato 5 y 6, primer puesto, 550. Conforme a la información referenciada, en el barrio Casimiro Maestre, señor senador Valera, en Valledupar, la tarifa eléctrica es de 0,15 euros kilovatio hora, mientras que en Madrid, Unión Fenosa factura el consumo eléctrico en 0,14 euros kilovatio hora promedio. Dicho de otro modo, una persona de un barrio de estrato 3 en la costa atlántica colombiana paga más por la electricidad de un residente que en la gran urbe europea. Teniendo en cuenta que en ambos casos opera la misma compañía, pero además considerando que el salario mínimo mensual español equivalente en pesos colombianos es de 1.666.780, comparado con el de nosotros los colombianos, que apenas llega a 589.500 pesos. Pregunto yo, ¿esto termina siendo una práctica en un país justo? Las irregularidades, el cambio de medidores de manera arbitraria, señor presidente, y yo quiero que no me reduzcan el tiempo porque tengo que integrar y denunciar una por una las irregularidades que se presentan en la costa caribe colombiana. Ese cambio arbitrario de medidores que se da primero con una acusación temeraria, presumiendo que somos ladrones, sin que nadie pueda comprobar lo contrario, exponiéndonos a un juicio sumario sin la intervención de la justicia ordinaria. Cabe anotar que aquí habría una suplantación de la justicia, y si bien esos procesos administrativos que le permiten terminar sancionando a los usuarios son legítimos de acuerdo a la ley 142, no podemos permitir que a través de ellos se siga atropellando a los ciudadanos y a los más humildes ciudadanos de la costa caribe colombiana. Tienen un perverso libreto. Llegan a las casas las cuadrillas de Electricaribe acusando de una modificación, de una alteración de los medidores, cuando nunca se puede probar. Estos medidores terminan siendo revisados en unos laboratorios que solo Electricaribe puede manejar. Nadie tiene la competencia técnica entre los particulares para poder controvertir esta acusación, para poder defenderse de ese señalamiento que hace de manera temeraria Electricaribe. Para esto yo tenía un video y acepto no rodarlo para tratar de optimizar el tiempo. Un video que da cuentas en detalle y de manera puntual y real de lo que viven los conciudadanos en el sector caribe colombiano. La reconexión. Miren, hay casos de reconexión arbitrarios. Hay situaciones puntuales en que ni siquiera hay un corte físico de la energía y les llega en la siguiente factura un valor por reconexión. Eso sí es robarle a los ciudadanos. Me da pena, señores Electricaribe, me da pena, señor José García, que usted no venga a recibir nuestras denuncias al Congreso de la República. Una vez más se ausenta de la responsabilidad de darle la cara al país, al Congreso de la República, para enfrentar esta grave situación que ustedes han suscitado. La sobrefacturación. Ni qué hablar de la sobrefacturación. Nosotros no sabemos lo que nos están facturando. Nosotros no tenemos cómo comparar, cómo verificar el consumo que supuestamente se nos atribuye. Nos toca pagar una factura, la que se le antoje a los señores de Electricaribe. Ya hablaba de los procesos administrativos. En fin, son muchos las situaciones que nos llevan a hacer este debate. El déficit en la atención.
Yo no coincido que en un pueblo como el Copey y en el Cesar se esté prestando el servicio, se esté recaudando, eso sí, el valor del consumo y no haya una oficina donde presentar y tramitar una queja. Quejas que por lo general terminan siendo atendidas a su manera por parte de Electricaribe, que en un porcentaje muy alto no terminan siendo satisfactorias para los usuarios y que luego terminan apelándose en la Superintendencia de Servicios Públicos, que en muchos casos le da la razón a los usuarios. Yo sí quisiera que revisáramos esta actitud. Yo sí quisiera que la Superintendencia hoy nos dijera con claridad cuál va a ser el cambio definitivo. Nosotros no podemos seguir admitiendo desde el Congreso de la República una vigilancia y una regulación tímida, temerosa, frente a unos abusos y atropellos claros y evidentes de Electricaribe. No podemos seguir aceptándolo. Yo quisiera también que habláramos de la responsabilidad penal, y lo voy a omitir, doctor Abelardo de la Espriella, porque yo tengo casos aberrantes. Yo tendría como denunciar un homicidio extendido a más de 200, 300 habitantes de la costa caribe colombiana por cuenta de una mala prestación del servicio de energía. Le permito a usted, luego que haga una exposición clara y puntual de casos que usted lleva hoy en su despacho. Yo quisiera que revisáramos esta situación de manera consecuente. Hay un tema de subsidio, señora superintendente, señor ministro de Minas. Electricaribe, lo resumo así, termina siendo la empresa de prestación de servicio de energía que más subsidios recibe para prestar ese deficiente servicio de energía. Es la que más los subsidios recibe y es la que más quejas reporta en la superintendencia. No termina siendo consecuente. Entonces vamos a revisar la eficiencia en la inversión de esos recursos, de esos subsidios que se supone deberían ir para aliviar la subnormalidad que asciende a más del 90% en la costa caribe colombiana y que no se está percibiendo por cuenta de una mala utilización de esos fondos. Ahí, señores Contraloría, habría un detrimento de recursos públicos y yo conmino a que se revise en detalle esta situación. Señor ministro, a pesar de que la motivación estatal nos exige, nos conmina a darle un brazo solidario a los usuarios, yo debo acusar con vehemencia que no ha sido suficiente. Las políticas del Ministerio de Minas y Energía con referencia al tema de energía eléctrica en la costa caribe colombiana han sido pobres. La regulación de la superintendencia a veces se confunde. Señor superintendente delegado, yo le pido que revise las declaraciones que en muchas ocasiones hace defendiendo a Electricaribe. El papel de la superintendencia no es defender a Electricaribe, sino velar por los intereses de los usuarios. Yo sí quisiera que se revisara en detalle, doctora Patricia Duque, cuál es el papel y cuál ha sido el papel de la superintendencia en este sentido. Yo quiero ir concluyendo rápidamente con unas conclusiones. Yo quiero plantear como conclusión, y ante la gravedad de la situación planteada y la inminente crisis social que se vive en la costa caribe, que amenaza con empeorar como consecuencia de este descontento ciudadano, plantearle algunas propuestas a esta plenaria, al país, al Ministerio de Minas, invitar a la Procuraduría que nos acompañe en este proceso, a la Contraloría que haga lo propio. Yo quiero proponer que en aras de garantizar la tutela administrativa efectiva de los usuarios, la eficiencia, la calidad y la universalidad en la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe, así como la observancia del principio de libre elección del prestador,
es pertinente considerar el ingreso de una nueva empresa distribuidora, Gilmer, que opera en un segmento del mercado caribe colombiano, distribuyendo y comercializando energía, puesto que Electricaribe ha demostrado serias deficiencias en su actividad, como anteriormente se anotó, que atentan contra los derechos y la dignidad de las personas y frenan la competitividad de nuestra región. No nos permiten entrar a un mundo globalizado hoy en medio de la firma de los TLCs y nos está haciendo cada vez más pobres. En este sentido, el circuito energético global que conforma la región Caribe podría promoverse una fracción para venir a conformar dos grandes bloques, donde Electricaribe opere un segmento y un nuevo prestador del servicio maneje la fracción segregada, sin que en todo caso se afecte el derecho a la propiedad que le asiste hoy al titular del dominio, es decir, a Electricaribe. Apuesta que guarda coherencia con lo previsto en el documento COMPES 3013 de julio del año 98. De esta manera, habría equilibrio, habría competencia sana, habría un referente. Sin lugar a dudas, y este es un mensaje para el señor presidente de la República, para todos debía ser un propósito de Estado, pero voy más allá. Esta propuesta debería considerarse para incluirse en el plan de desarrollo del próximo cuatrenio. Reformar el procedimiento administrativo del cambio de medidores, eso es urgente, eso es un vil atentado contra la tranquilidad de nuestros conciudadanos. Revisar el precio de las tarifas. Yo antes no pensaba hacer un ejercicio que nos permita, ¿por qué no?, bajar siquiera en un 25-30% el valor de las tarifas en la costa atlántica, con unas consideraciones. Somos generadores de energía, somos exportadores de energía. ¿Por qué tenemos que pagarla más cara que otros países que no la producen? Y finalmente, para concluir, yo solicitaría de manera formal, señor presidente, y que quede como constancia, la conformación de una comisión de seguimiento a todo lo aquí planteado, tanto en las denuncias que hacemos desde este atril, como en los compromisos que se suscriban por parte de la Superintendencia del Ministerio de Minas y Energía. No aceptamos más planes de mejoramiento que terminan siendo incumplidos de manera alegre y tropical. Necesitamos y requerimos de una solución puntual y definitiva a la problemática de la prestación del servicio de energía en la costa Caribe. Muchas gracias.